Hola, soy Enrique Soriano. Me gustaría hablaros de la dinámica del fútbol, cómo está evolucionando equipos cada vez más presionantes y desde ahí algunos recursos ofensivos, sobre todo para atacar esa primera línea de presión. Cuando son equipos mucho más zonales, podemos reconocer espacios mucho más claramente. Estos espacios de los cuadrados entre líneas de medios y línea defensiva son bastante evidentes, pero hay un espacio que ante equipos presionantes creo que es más fácil acceder a él y es más fácil vincular las siguientes ventajas a partir de conquistarlo, y es este espacio de base, a la espalda de la primera línea de presión. En función de cómo es la estructura defensiva rival, ese espacio de base va a tener distintas formas, y luego, ante equipos que son mucho más individuales en esa defensa, donde persiguen jugadores, evidentemente las formas no van a ser tan uniformes. Por tanto, para superar estos primeros saltos, tan importante es reconocer estos espacios de base como atacar la espalda de los saltos. Algunos conceptos que podemos aplicar para intentar conquistar este espacio y sobre todo vincularlo con las siguientes ventajas. Tenemos que entender desde qué espacios podemos recibir en la base, ya sea desde la primera línea, ya sea desde fuera, ya sea a partir de una descarga de un auxiliar. La forma de conquistarlos va a cambiar en función de eso. Resulta interesante en estos pases fuera-dentro valorar esta distancia de relación entre el jugador exterior y el jugador interior. Aquí hemos planteado un 4-3-3 contra un 4-4-2. La anchura de estos laterales y también su altura va a condicionar mucho las posibilidades que tienen de interacción con estos espacios. El hecho de que estén más anchos va a permitir saltos más diagonales y que se van a poder ubicar para cerrar esas relaciones fuera-dentro, lo cual nos dificultaría encontrar esos espacios. El hecho de ubicarnos un poquito más cerca, acortamos esas distancias de relación, provocamos saltos más frontales y tal vez nos lo facilite. En caso de estar muy anchos, resulta interesante que estos apoyos fuertes del mediocentro pueden darse también con dos mediocentros donde la distancia es mucho más corta. Intenten no llegar a girar al primer mediocentro rival con el objetivo de, tras este salto, poder filtrar a primer toque. Esto, ante una línea de medios de 4 elementos, puede tener sentido, pero imaginad, por ejemplo, un equipo que defiende con una línea impar, donde los jugadores que saltan a estos pasillos exteriores ya no son extremos, sino son interiores, y la distancia de relación con el segundo defensor, en este caso el mediocentro, puede ser un poquito mayor, y el salto, al venir desde atrás, nos puede también facilitar este tipo de relación. En este caso ya no necesitaríamos un apoyo tan fuerte, porque el balón, al ser un salto más largo, no estaría presionado, y la forma de vincular las siguientes ventajas igual nos obliga a, estirar un poquito más esta línea de pase para girar al único mediocentro que ellos tienen, y a partir de aquí buscar el tipo de relación que nos interese para vincular la recepción en base con las siguientes ventajas. En este caso, el hecho de girar a este mediocentro nos puede facilitar este tipo de relaciones al cuadrado alejado o al costado de una línea de medios, que en este caso es de 3 jugadores y que va a tener más dificultades para defender la anchura. Además, el hecho de que estos saltos sean tan largos, tan diagonales, implica que desde esta ubicación, girando mínimamente a este mediocentro, tenemos una perpendicularidad también para encontrar esta línea de pase, tal vez a primer toque, y encontrar el cuadrado de lado fuerte. Algo que contra una línea de 4 se nos podría complicar bastante en caso de girar al primer mediocentro para vincular las siguientes ventajas. Ante equipos que son un poco menos presionantes, puede tener sentido incluso vaciar la base. Muchas veces utilizamos esta salida de 3 con el mediocentro que se mete entre centrales. En caso de que solo un jugador viva en la base, equipos con 2 puntas, normalmente desde el 4-4-2, intentan equilibrarlo cerrando al punto alejado. Cuando se circulan anchura vuelven a intentar cerrarlo así, pero cuando vaciamos la base, en el momento en el que saltan, este jugador ya no tiene una referencia clara del rival y ya dudan mucho más hasta dónde cerrar. Normalmente cierran menos para preparar sus siguientes saltos. Por tanto, este espacio que estaban defendiendo, al haberlo vaciado, tampoco tienen la necesidad de defenderlo de una forma tan activa. ¿Esto qué nos permite? Evidentemente, como comentaba, si el balón no está presionado, y nos permite este tipo de movimientos para transformar la línea y que lleguemos fuera con mucha facilidad.
Nos permite precisamente que en este tipo de pase podamos ganar la base de atrás hacia adelante con un perfil de progresión, con este jugador lejos y que viene con posición perdida para esta relación fuera-dentro encontrarla. El hecho de aparecer en este espacio que hemos vaciado facilita mucho la vinculación de las siguientes ventajas porque este jugador ya recibe de frente y de forma dinámica. En caso de vivir en estos espacios va a ser mucho más fácil defenderlo. Luego otro aspecto que creo que es importante, vamos a modificar aquí por ejemplo la estructura y que quede igual más claro por las referencias. Hemos comentado también que estos espacios muchas veces no son tan uniformes y que tenemos que tener capacidad a nivel individual de atacar la espalda de los saltos. En este caso, con un doble pivote se pueden responsabilizar los mediocentros de saltar y el punta alejado de encargarse del segundo mediocentro, pero no va a bascular con el primer mediocentro. Por tanto, en lado fuerte va a ser muy importante que este jugador ataque la sombra del salto. Yo llamo atacar sombra a el hecho de perseguir el propio salto y en el momento en el que se abre control y se descubre el balón, separarse a un lado u otro en función del tipo de salto, del tipo de acoso del primer defensor. Una vez abrimos el control, este jugador suele decantarse, cerrar más dentro, cerrar más la progresión y en función de cómo se decanta, corregiríamos. ¿Qué sucede con este tipo de conductas más a nivel individual? Esto es un concepto más micro que no depende tanto de la estructura que empleemos, respecto a la línea sobre todo de medios. En caso de recibir en este espacio, lo normal es que nos salte un jugador de otra línea. Entender que ubicarnos en esta base, para buscar la máxima ventaja implica ubicarse en el punto medio, es no entender que estos espacios son heterogéneos y son dinámicos. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de recibir en este punto medio implica que la distancia de relación es mayor, acortamos el salto de estos jugadores y realmente estamos dificultando mucho la recepción de este jugador. Si quiere salirse de la línea de interceptación rival, el hecho de moverse 2-3 metros, que es lo que el tiempo le permite, no está generando una línea de pase tan clara respecto a este primer defensor. Podría seguir interviniendo sobre el pase. Si nosotros lo perseguimos, atacamos la sombra de ese salto, el hecho de separarme 2 metros ya me genera una línea de pase mucho más abierta. Además de ello, nos alejamos muchísimo de la siguiente línea de presión, por lo que este jugador puede dejar correr balón, puede abrir control y sobre todo puede ponerse de frente. Recibiendo en estos espacios va a ser acosado y va a tener la necesidad de descargar. Entonces, bueno, son algunos recursos, sobre todo ante equipos que van más al hombre, que podemos utilizar. Muchas veces también nos pueden saltar incluso con 3 jugadores y tenemos que ver cómo esta primera línea facilita lo máximo posible las recepciones en estos espacios, porque con el balón presionado acceder a los cuadrados de forma directa va a ser muy complicado. Pases muy largos, fáciles de interceptar, que exigen además recepciones complicadas, con tiempo para saltar por parte de la última línea. Encontrar esa ventaja de forma directa suele ser bastante complicado. Por tanto, al hacer una transformación de línea en primera línea, por ejemplo saliendo de 4 contra 3, y ubicarnos de modo que los jugadores que a priori son fijadores también sean auxiliares, sean jugadores que podamos utilizar para encontrar la base, nos puede facilitar mucho. Muchas veces pensamos, voy a montar aquí pues un 5-2-3, por ejemplo, 5-2-3, que si estos jugadores están profundos y sujetan al doble pivote rival, vamos a ampliar mucho el espacio de base. Sin embargo, las posibilidades de encontrar este espacio se reducen a inicio, porque ya no tenemos gente en anchura en esta altura que pueda meter este pase fuera adentro y tenemos gente muy lejos y marcada que nos va a exigir pases muy largos que implican un tiempo de balón que facilita retorno y descargas largas que también siguen facilitando el retorno o incluso el acoso a impar del jugador que estaba con el segundo jugador. Por tanto, estos roles tenemos que entender que no siempre tienen que ser de fijación, sino también de ser jugadores auxiliares. Desde llenar mucho el inicio y llenar mucho la base, la espalda de la primera línea de presión, retamos de alguna manera al doble pivote rival a saltar con 2, que seguiríamos generando un 3 contra 2, a partir del cual
con una descarga y ahora sí, con tiempos de balón mucho más cortos que dificultan los retornos de esta primera línea, poder conquistar la base y a partir de ahí encadenarlo con una segunda ventaja, o incluso que solo salte uno de los dos y que podamos poder encontrar el costado de esta base más cerca del cuadrado, el costado de los seises. Entonces, bueno, algunos recursos ante presiones altas a la hora de, en primera línea, ver cómo alargar los saltos y sobre todo de cómo ocupar la base, ya sea vaciándola, ya sea llenándola, para conseguir recepciones de frente que nos permitan ahora sí seguir vinculando esta ventaja aquí con las siguientes. Esto al final es una penúltima ventaja o antepenúltima ventaja, la portería está aquí, tenemos que hacer gol y desde aquí podemos acceder a ella ya sea en profundidad porque nos hemos acercado mucho a la línea defensiva, o podemos acceder a los cuadrados, aquí por ejemplo, y enfrentar esa última línea en conducción. Por tanto, ante equipos que son muy presionantes, que es lo que el juego está llevándonos a ver, creo que dominar la espalda de los saltos de la primera línea rival y dominar la base es fundamental para poder progresar con éxito.